Hoy les presento al beato del derecho penal, el cual con un solo libro pasó a las páginas de la historia. En este libro se pueden encontrar diferentes tópicos muy interesantes, pero el más famoso de todos y del cual vamos a hablar en este video son las críticas expuestas en contra de la pena capital. Hoy les presento los pensamientos de Cesare Beccaria sobre la pena de muerte en su libro De los delitos y las penas. La última idea que expondremos es el argumento definitivo en contra de la pena de muerte. Cuando veas este icono en la esquina superior izquierda de la pantalla, sabrás que mis palabras no corresponden a una explicación, sino a fragmentos del libro de Beccaria. Lo primero que hace Cesare Beccaria es cuestionar la legitimidad de la pena de muerte, afirmando lo siguiente: esta inútil prodigalidad de suplicios, que no ha mejorado jamás a los hombres, me ha inducido a examinar si la pena de muerte es verdaderamente útil y justa en un gobierno bien organizado. ¿Cuál puede ser el derecho que se atribuyen los hombres para matar cruelmente a sus semejantes? No ciertamente aquel de que resulta la soberanía y las leyes. Estas no son más que la suma de mínimas porciones de la libertad particular de cada uno. Representan la voluntad general, que es el agregado de las voluntades particulares. ¿Quién ha querido dejar nunca a otros hombres el arbitrio de matarlo? ¿Cómo puede estar en el mínimo sacrificio de la libertad de cada uno, el del mayor de todos los bienes, la vida? No es, pues, la pena de muerte un derecho, ya que he demostrado que no puede serlo. Es una guerra de la nación con un ciudadano, porque juzga necesario o útil la destrucción de un ser. Pero si demuestro que no es la muerte ni útil ni necesaria, habré ganado la cuestión de la humanidad. Para sustentar su idea, Beccaria se basa en la teoría del contrato social, que consiste en lo siguiente. Ya sea de forma teórica o real, los seres humanos en algún momento vivimos en un estado de la naturaleza, completamente libres y también completamente vulnerables. Como esta situación era insostenible, entre los seres humanos se llegó a un acuerdo o contrato, el cual consistía en la entrega mínima de nuestra libertad a cambio de obtener seguridad en contra del actuar humano. Este contrato social daría origen al derecho, que es el conjunto de normas que regulan nuestra sociedad, entre las cuales están las sanciones a las cuales nos comprometimos a someternos en caso de incumplimiento de las normas. Si comprometimos nuestra libertad para ganar seguridad en este contrato social, del cual deviene el derecho, es ilegítimo que estas normas impongan una sanción en contra de nuestra vida y no de nuestra libertad. Por eso es que Beccaria afirma que la pena de muerte no es un derecho, o yo lo llamaría potestad más bien, porque no puede serlo, sino que es una guerra de la nación contra un individuo concreto, porque se considera que su eliminación sería útil en un plano general. Una utilidad normalmente mencionada es el poder disuasivo que tiene la pena de muerte, porque su existencia y ejecución disminuiría los delitos, ya que la gente tendría miedo a sufrir este tipo de condenas. Frente a esta idea, Beccaria mencionaría lo siguiente: no es la intensidad de la pena lo que produce el mayor efecto en el ánimo del hombre, sino duración, pues nuestra sensibilidad se mueve más fácil y permanentemente por mínimas, pero reiteradas impresiones, que por un impulso fuerte, pero pasajero. La pena de muerte hace una impresión que con su fuerza no suple el rápido olvido, natural en el hombre aún en las cosas más esenciales y acelerado por las pasiones. La pena de muerte viene a ser, para la mayor parte, un espectáculo y, para algunos, objeto de compasión con mezcla de asco. Ambos sentimientos ocupan más el ánimo de los espectadores que el saludable terror que la ley pretende inspirar. Para Beccaria, la pena de muerte no puede tener este efecto disuasivo en la sociedad, es decir, que no disminuye el número de delitos cometidos. Y esto debido al rápido olvido natural en los seres humanos, incluso en las cosas más importantes. En este sentido, la pena de muerte solo tendría efectos un par de días después de su promulgación y ejecución, pero nada más. Y eso que esta idea la expuso en el siglo XVIII. Piensa en el siglo XXI, con todos los estímulos que recibimos a diario, lo fácil que sería olvidar la impresión que causa la pena de muerte en un individuo. Además, la pena de muerte puede tener un efecto distinto al esperado. Para algunos puede ser un espectáculo que se ve un jueves en la tarde, y para otros una razón por la cual sentir lástima. No el temor que pretende influir la ley para que no se cometan los delitos. Ahora bien, hay que hacer una aclaración, y es que esta no es la apología del crimen de Beccaria, ni su intención era liberar a los criminales. Todo lo contrario. Frente a un delito es necesario que haya una pena, y frente a los delitos graves, Beccaria proponía que la mejor
era la cadena perpetua y no la pena de muerte, y lo expuso de la siguiente manera. Ahora bien, no hay nadie que, si reflexiona, pueda elegir la total y perpetua pérdida de la propia libertad, por más ventajoso que pueda ser el delito. Por consiguiente, la intensidad de la pena de esclavitud perpetua en sustitución de la pena de muerte tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo resuelto. Agrego que hay más. Muchísimos miran la muerte con rostro sereno y firme, quien por fanatismo, quien por vanidad, que casi siempre acompaña al hombre hasta más allá de la tumba, quien por una última y desesperada tentativa o de no vivir o de salir de la miseria. Pero ni el fanatismo ni la vanidad continúan entre los grillos o las cadenas, bajo el palo, bajo el yugo o en una jaula de hierro, donde el desesperado no termina sus males, sino que los comienza. Si el potencial criminal considera la pena, para Beccaria, la cadena perpetua resulta peor en nuestra imaginación que la pena capital, porque esta primera supone ser esclavo y estar encerrado hasta la muerte, mientras que la otra solo supone la muerte sin el vituperio anterior. Además, el tiempo es capaz de quebrar cualquier espíritu, mientras que la muerte puede resultar la última oportunidad de obtener un sentido a la existencia. Para Beccaria, si alguien considera la pena, le resultará peor en su cabeza estar perpetuamente en prisión que morir en un solo instante. Volviendo al poder disuasivo de la pena, Beccaria critica el potencial que pueda tener la pena capital por la frecuencia en la cual debe ser realizado. Con la pena de muerte, cada ejemplo que se da a la nación supone un delito. En la pena de esclavitud perpetua, un solo delito da muchísimos y duraderos ejemplos. Y si es importante que los hombres vean a menudo el poder de las leyes, las penas de muerte no pueden ser muy distantes entre sí. Por consiguiente, suponen la frecuencia de los delitos, y por tanto, para que ese suplicio sea provechoso, es necesario que no ejerza sobre los hombres toda la impresión que pudiera producir. Es decir, que sea útil y no útil al mismo tiempo. Cada pena de muerte supone el cometimiento de un delito, y si se espera que siga teniendo efectos en la sociedad, deben seguir existiendo condenas y por ende delitos, lo cual demostraría la falta de eficacia al momento de disminuir o de lleno acabar con el cometimiento de los actos antijurídicos. Por otra parte, si el crimen llegara a disminuir, la pena de muerte se volvería inútil, porque ya no podría mostrar tan frecuentemente la impresión que quiere dar para disminuir el cometimiento de futuros delitos. Ya para acabar con el poder disuasivo, una de las críticas que expone Beccaria en contra de la pena capital es que, en vez de ser una motivación para no cometer un delito, puede ser una razón para salirse del contrato social. A continuación les expongo parte del pensamiento hipotético que utiliza Beccaria para ilustrar esta idea. He aquí, aproximadamente, el razonamiento que se hace un ladrón o un asesino que no tenga otro contrapeso para no violar las leyes que la horca o la rueda. Volveré a mi estado de independencia natural. Viviré libre y feliz por algún tiempo con los frutos de mi valor y de mi ingenio. Tal vez llegue el día del dolor y del arrepentimiento, pero será breve ese tiempo. Y tendré un día de pena a cambio de muchos años de libertad y de placeres. Rey de un pequeño número, corregiré los errores de la fortuna y veré a esos tiranos empalidecer y temblar a presencia de aquel a quien con insultante Fausto posponían a sus caballos y a sus perros. En especial para quien ya ha cometido delitos graves, esta condena resulta una motivación más para seguir en su criminalidad. Un argumento que se suele usar incluso en el presente para defender la pena de muerte es el ejemplo. Países como Singapur o Estados Unidos aún conservan la pena de muerte y les ha ido bien. ¿Por qué no implementarla entonces? Frente a esta idea, Beccaria respondería lo siguiente. Si se me opone el ejemplo de casi todos los siglos y de casi todas las naciones que han impuesto pena de muerte contra algunos delitos, yo responderé que ello de nada sirve frente a la verdad, contra la cual no hay prescripción. Que la historia de los hombres nos da idea de un inmenso piélago de errores, entre los cuales flotan unas pocas y confusas verdades, separadas por grandes intervalos. Los sacrificios humanos fueron comunes a casi todas las naciones. ¿Y quién nos hará excusarlos? Ojo que el ejemplo no es inocente. Al final de cuentas, un sacrificio humano representa la destrucción de un ser en pos de una utilidad pública.
Esta idea del ejemplo recae sobre una falacia argumentativa conocida como argumento ad verecundium, también llamada falacia de autoridad, que consiste en validar mi argumento y avergonzar al contrario con base a la autoridad citada para tal efecto. Esto es una falacia debido a que ostentar una autoridad o una calidad no te da ni te quita la razón, a lo mucho te da credibilidad, pero nada más. Por eso, poner como ejemplo los países que aún mantienen o que han quitado la pena de muerte no es ni un argumento a favor o en contra, porque la autoridad de un país no puede nada contra la verdad, contra la cual no hay prescripción. Ahora sí, vamos con el argumento definitivo en contra de la pena de muerte, el párrafo que llevó a su autor y a este libro a las páginas de la historia. No sin antes pedirte, por favor y de forma muy cordial, que te suscribas a este canal y, si es posible, compartas nuestro contenido. De esa manera permites la viabilidad de este proyecto, en especial al hablar de tópicos tan problemáticos de ser expuestos en YouTube. Vamos con la última idea, que decidí llamarlo argumento paradójico. El párrafo que viene a continuación, créanme, no tiene ningún desperdicio. No es útil la pena de muerte por el ejemplo de atrocidad que da a los hombres. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a verter la sangre, las leyes, moderadoras de la conducta de los hombres, no debieran aumentar el feroz ejemplo, tanto más funesto cuanto que la muerte legal se da con estudio y con formalidades. Paréceme un absurdo que las leyes, expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas, y para alejar a los ciudadanos del asesinato, ordenen uno público. ¿Cuáles son las verdaderas y más provechosas leyes? Aquellos pactos y aquellas condiciones que todos quisieran observar y proponer cuando calla la voz, siempre escuchada, del interés privado o se combina con la del interés público. ¿Cuáles son los sentimientos de cada cual acerca de la pena de muerte? Leámoslo en los actos de indignación y de desprecio con que todos miran al verdugo, que es, sin embargo, un inocente ejecutor de la voluntad pública, un buen ciudadano que contribuye al bien público, el necesario instrumento de la pública seguridad en el interior, como los valerosos soldados lo son respecto del exterior. ¿Cuál es, pues, el origen de esta contradicción? ¿Y por qué es indeleble en los hombres ese sentimiento, a despecho de la razón? Porque los hombres, en lo más íntimo de sus ánimos, que es donde más que en ninguna otra parte conservan todavía la forma original de su antigua naturaleza, han creído siempre que su vida no está en poder de nadie, excepción hecha por la necesidad que con su cetro rige el universo. Al final de cuentas, la pena de muerte es un homicidio que lo realiza el Estado por medio de un ejecutor. Si las leyes reconocen la pena de muerte, por un lado estarían reprochando el homicidio, ya que es un delito, y también aceptando el homicidio, ya que el Estado lo puede realizar. Estaríamos validando y no validando el homicidio de forma simultánea, lo cual es incompatible y contradictorio. Para romper con esta contradicción es necesario afirmar que el homicidio no es malo per se, sino que lo reprochable recae en que las personas lo cometan sin un permiso por parte del Estado. Ahora bien, la pregunta sería si las personas serían capaces de validar el homicidio y la muerte con el fin de tener la pena capital. Y para Beccaria, la respuesta es un claro no. Las personas no serían capaces de aceptar la muerte y el homicidio. Y para entender esto necesitamos regresar al primer argumento presentado. Para que este homicidio por parte del Estado sea válido, todos nosotros quienes vivimos en sociedad debemos comprometer nuestra vida para que en un posible futuro este sea objeto de sanción, es decir, pena de muerte. Pero nadie comprometería su propia vida en este contrato social, y esto se puede ver reflejado por medio de nuestra natural aversión en contra de la muerte, del homicidio y de la posibilidad de perder nuestra existencia. Pero ¿cómo podemos saber si esto es verdad? Este rechazo a la muerte se ve materializado por nuestro desprecio hacia el verdugo, que al final de cuentas no es más que un servidor público que obedece las órdenes de un juez. Pese a que no hay nada malo con esta persona, ya que solo es un servidor público, el verdugo no es un individuo que normalmente invitarías un viernes en la tarde a tomar una cerveza o al cumpleaños de tu hijo. Beccaria se pregunta, ¿a qué se debe este sentimiento y esta reacción? Esto se debe a que ninguna persona ha puesto en manos de nadie la capacidad de matarlo, ni siquiera en manos del Estado. Y además, siempre detestamos el homicidio, siempre lo aborrecemos, no importando cuál sea la fuente de dicho acto. En conclusión,
Para Beccaria la pena de muerte no puede ser válida porque se iría en contra del contrato social. Su poder disuasivo es por lo menos cuestionable si es que no inexistente. Poner como ejemplo los demás países que tienen pena de muerte no sirve de nada y además nos llevaría a una contradicción porque estaríamos validando y no validando el homicidio de forma simultánea. Ahora bien, muchas personas se podrían estar preguntando ¿y qué importa? ¿Por qué deberíamos siquiera considerar si es legítimo o no legítimo el castigo si de todas maneras se aplica a criminales? Las consideraciones de Beccaria, en especial sobre la pena de muerte, derivan de su visión del derecho penal y en especial de la pena, lo cual deja plasmado en la conclusión de su libro, en el capítulo 42. De cuanto hasta aquí hemos visto, se puede extraer un teorema en general sumamente útil, pero poco conforme al uso, legislador más frecuente de las naciones. A saber, para que una pena no sea una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano particular, debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima de las posibles en las circunstancias de que se trate, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes. Estos han sido los argumentos principales de Cesare Beccaria en contra de la pena de muerte. Ojo con esto, no son los únicos argumentos que existen ni a favor ni en contra, y los argumentos presentados por Beccaria no están exentos de crítica alguna. Por eso ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Estás a favor o en contra? ¿Y por qué? Deja tu opinión en los comentarios y si es posible comparte este video con alguien que creas que le puede interesar. Sin más que decir, hasta luego.